Bien, entonces vamos a comenzar con la siguiente definición, ¿de acuerdo? Que es lo que nos va a permitir trabajar con este tema. Entonces, definición. Ah, pero con ese colorcito no. Definición. Un camino en un grafo G. Un camino en un grafo G. ¿Sale? Es una secuencia finita. Secuencia finita, es decir, tiene un número limitado de pasos, ¿de acuerdo? Es una secuencia finita W. W es el camino, ¿de acuerdo? ¿Sale? O W es el nombre del camino. Va a estar formada por V0, E1, V1, E2, V2, E3. Y así sucesivamente hasta tener VK-1, EK, VK. ¿De acuerdo? Cuyos términos son aristas y vértices alternados. Tal que para cada I, que obviamente se va a encontrar entre 1 y K, ¿de acuerdo? Se tiene que la arista número I tiene como vértices finales al vértice este, anterior I menos 1 y al vértice número I, ¿de acuerdo? Es decir, de esto que estamos viendo aquí, los vértices finales de esta arista son estos dos. Para esta arista son estos dos. Para esta arista son estos dos. Y para esta última arista, pues sale el que la antecede y la precede. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, simplemente estamos diciendo que arista está entre ellos. Esto, esto es necesario porque si tenemos un multigrafo, ¿vale? Entre dos vértices puede haber más de una arista. Podríamos tener aristas paralelas. Entonces, para decir cuál exactamente de las aristas estamos recorriendo, ¿vale? Indicamos el nombre de la arista. Si fuera un grafo simple, podríamos decir nada más los vértices y se sobreentiende que pues, hay una única arista que los une. Pero en el caso de multigrafos no es posible. Entonces, para cubrir ambas posibilidades, ¿sale? Tenemos que indicarlo. Entonces, continuamos. Es decir, cada arista es precedida y sucedida por sus vértices finales o en los que es incidente. ¿De acuerdo? También decimos que W es un camino del vértice V0 a el vértice VK. O es un camino V0-VK. ¿De acuerdo? Que es otra forma de decir, pues vamos a construir un camino de V0 hasta VK. Ya, lo denotas así. ¿De acuerdo? Y
lo que define cuál es la estructura de ese camino, pues es cómo van alternados los vértices y las aristas. Es decir, aquí tendríamos que poner nombre a las aristas. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 y Antonio, porque me cae bien. ¿De acuerdo? Esos son los nombres de las aristas. Entonces, el camino que formamos hace un momento sería algo así como U1, E4, ¿sale? U6, E1, U4, que fue E3, U3, E6. A ver, ¿qué estoy haciendo? Estamos haciendo esto. Vamos yéndonos para acá, luego para acá, luego para acá, luego para acá. Luego, si no mal recuerdo, bueno, aquí tendría que poner U2. Luego nos fuimos para acá, que es E7, U1. Luego nos fuimos sobre E5, E5, a U3. Y luego nos fuimos de 3 a U4. Y luego de U4 a E2, U7. Y luego nos regresamos E2, U4 y luego decidimos regresar ya finalmente sobre E2, U7. Este es un camino, el camino W, ¿sale? Por dar algún nombre. También podríamos decir que es un U1-U7, porque eso es lo que construimos, una forma de llegar desde U1 a U7, rebuscado, si quieren, pero fue un camino, ¿de acuerdo? O sea, muchos podrían decir, pero es que hicimos muchas cosas que no debíamos haber hecho, como regresar y darle la vuelta y pasar 2 veces. Sí, en efecto, no debemos haber hecho eso, pero pues es como cuando uno va a la cocina y se le olvidan las cosas, ¿no? Entonces va y se regresa y revolotea y al final ya llega hasta donde quería llegar, algo así. O sea, no es como que un camino directo, ¿de acuerdo? Ok, más o menos, ¿dudas? No, profesor. Ok, perfecto. Bueno, nota. Nota. V0 es llamado origen de el camino W, ¿sale? VK es llamado término de W, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y VI con I mayor o igual que 1, pero menor que K, es llamado vértice interno de W, ¿de acuerdo? En este caso, eso lo que significa es que este es nuestro origen, ¿de acuerdo? Este es nuestro término. Y este vértice, este vértice, este vértice, este vértice son vértices interiores, ¿sale? Cosa curiosa. U1 en algún momento se vuelve un vértice interior y U7 en algún momento se vuelve un vértice interior. ¿Por qué? Pues porque están al interior. ¿Vale? Aquí está U7 y aquí está U1, siendo que por otra parte pues son el origen y el término del camino. En la parte de la definición uno dice que podemos regresar al principio que no podemos regresar al principio. Por otra parte, tampoco nos dice que no podemos pasar varias veces por el vértice final. ¿Sale?
En estos momentos no nos está limitando. Podemos recorrer los vértices como se nos dé la gana, siempre y cuando haya una arista que los conecte, porque esa es la forma de formar un camino. Vértice, arista, vértice. Y cada arista debe estar encerrada por sus vértices finales. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos hacer el salto de U7 a Antonio y después llegar a Javier. No hay forma, porque no están conectados ni son incidentes. ¿Sale? ¿Más o menos? ¿Dudas? Más o menos. Ya sabe que las dudas salen hasta el examen. Perfecto. Entonces, nada más para resaltarlo, para cuando tengan sus notas. Ah, este es también importante. El origen y el término no necesariamente son diferentes. ¿De acuerdo? Pueden hacer un camino donde lleguen al mismo lugar. ¿Sale? Y la otra es que pueden repetirse vértices. ¿De acuerdo? Ok. Ah, ok. Le subo tantito. ¿Por aquí anda bien? ¿O más arriba? Perfecto. Ok. Entonces, esto es lo que nos vamos a dedicar a estudiar. Y nuevamente, para poder estudiarlos, necesitamos definir algunas de sus propiedades. ¿De acuerdo? ¿Sale? Ok. Voy a bajarle. ¿Está bien? Voy a suponer que están diciendo que sí. Definición. Definición. Ok, ahí está. La longitud de W es denotada por el valor absoluto de W, por llamarlo de alguna forma, pero en realidad cuando ponemos un camino encerrado en valor absoluto nos referimos a su longitud, ¿de acuerdo? Es igual a N, donde N es el número de aristas. No es el número de vértices, ¿de acuerdo? Es el número de aristas que recorremos. ¿Sale? Ok. Definición. Un camino trivial es aquel que no contiene aristas. Entonces, para cualquier vértice V de un grafo G, el camino que nada más está formado por un vértice, ¿sale? Es un camino trivial, ¿vale? El estar parado en un vértice es formar un camino, pero ese camino es trivial porque no te has movido de ese vértice donde estás parado. Por otra parte, pues además debe ser claro que la longitud de W es 0.
¿Por qué? Pues porque este camino nada más tiene un vértice, no tiene aristas. ¿De acuerdo? Por eso es que ese es un camino trivial con longitud 0. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a dar una definición importante. Definición. Dado W un camino que va de B0 a BK, ¿de acuerdo? Es abierto si V0 es diferente de BK. ¿Sale? Y es cerrado si V0 es igual a VK. ¿Por qué? Porque llegamos al mismo lugar, entonces se cierra el camino. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Entonces ya tenemos caminos abiertos, cerrados, triviales. Ya hemos definido su longitud. Y una de las cosas que vimos en este camino es que, en este camino que vimos aquí, es que hay que le estamos dando muchas vueltas a las cosas cuando podríamos simplificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por caminos un poquito más simples, ¿de acuerdo? Definición. Un camino W se llama recorrido si las aristas E1, E2 hasta EK de W son distintas. ¿Vale? Es decir, no se repiten aristas. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente definición. Un camino simple es un camino W si los vértices no se repiten. ¿Sale? Mientras un recorrido es donde no se repiten las aristas, un camino es donde los vértices no se repiten y por lo tanto tampoco las aristas. ¿De acuerdo? ¿Por qué eso sucede? Porque si no se repiten los vértices, no se repiten las aristas. Es una pregunta que ustedes podrían contestarse. Pero, por ejemplo, regresemos al grafo de aquí. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo haríamos. Ok. Digamos que empezamos en U1. Vamos hacia U6, U4, U3, U1, ¿sale? U2, U y U7. ¿Sale? Esto es un recorrido. Ninguna de las aristas se repitió. Empezamos en pasar por E4, E1, E3, E5, E7, E9 y 8. Ninguna de las aristas se repitió. ¿De acuerdo? Entonces, este rojo es un
recorrido. ¿Sale? No es un camino simple. ¿Por qué? Porque en este caso se repite el vértice U1. Para que sea un camino simple, no deben de repetirse aristas. No deben de repetirse vértices para que sea un camino simple. Entonces, si empezamos acá, podríamos recorrer ¿sale? Los vértices sin problema. Pero lo que no podemos hacer es repetir los vértices. ¿De acuerdo? En este caso, este café es un camino. Va de U1 a U6, a U4, a U3, a U2, a U y a U7. Pero ya no se repite ningún vértice. Y al no repetirse ningún vértice, lo que estamos en presencia es un camino simple. Y generalmente son los que nos van a interesar más. Los caminos simples nos van a llamar más la atención que los recorridos. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profesor. No, profe, ninguna. Observación. Esta observación es muy divertida. Observación. Dos caminos simples con el mismo número de vértices son isomorfos. ¿Sale? ¿Por qué en un camino simple no se repiten las aristas? ¿Y por qué dos caminos simples con el mismo número de vértices son isomorfos? Son isomorfos. Son preguntas que ustedes ya son capaces de responder. Y me gustaría que las discutiéramos en la próxima clase. No son tan complicadas. Hagan un grafo, tracen algunos caminos simples y vean qué sucede si los sacan del grafo y los escriben o los dibujan fuera del grafo. Para eso les va a permitir contestar la observación. Y la parte de arriba nada más hay que entender cómo están estructurados los caminos para darse cuenta del por qué no se repiten las aristas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Problemas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bien, pues vamos a detenernos hasta aquí.